Buenas noches, mis estimados. ¿Cómo se encuentran? Buenas Bienvenidos noches. a uno de nuestros webinars. ¿Cómo están? Seguimos admitiendo personas, algunas personas que quieren incluirse al webinar. Chévere. ¿Listo? Bueno, cuéntenme, ¿de qué ciudades están conectados? Seguimos. Voy a seguir recibiendo un par de gentes más. Ya vamos 17 y siguen apareciendo personas que quieren incorporarse. Desde Ambato, ¿qué nos lleva de los Tres Juanes, Adri? Voy a pedir que apaguen los micrófonos hasta que comencemos y yo les voy a pedir que den que les voy a conceder la palabra. Sí, tierrita linda de los Tres Juanes. Tenemos más gente ya, dos personas más que se están incorporando. ¿Sí? ¿Dónde más estamos? No creo que sean solo de Ambato. Desde Cuenca, de la Sultana de los... Ah, no, perdón, la Azucena del Ecuador, ¿no? Sultana de los Andes de Ribamba. Linda ciudad, Cuenca. Me gusta el puente roto, la capilla de la... Capilla de la iglesia de los Todos los Santos, me parece que es. No sé, que queda ahí junto al río. Chévere ciudad. ¿Quién más? ¿Quién más? Y siguen. Sí. Listo. Bueno. Vamos a comenzar. Les voy a presentar algo que tal vez para ustedes ya no sea novedad, ¿no? Porque esto ya hace rato, desde el año 2010, ¿Cuál? comenzamos a utilizarlas. ¿Eh? Son las famosas normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Vamos a tratar de agrandar un poquito más de esto para que se pueda ver bien. Listo. Aquí están. Vamos a seguir aceptando personas que están incorporándose. ¿Ya? Vamos a compartir. Listo. Y vamos a seguir recibiendo personas que se están incorporando. Listo. Bueno. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando lo que les acabo de proyectar? Es la Norma Internacional de Contabilidad número 16, referente a propiedad, planta y equipo. Primera interrogante de la noche, primera duda. ¿Por qué ahora es propiedad, planta y equipo y antes era activo fijo? Cuéntenme, ¿tienen alguna idea del por qué este cambio? Y seguimos aceptando, ya somos 25. ¿Cómo están ingresando gente? Bueno, les comento, ¿por qué el cambio ahora? Y ya no es activo fijo, sino propiedad, planta y equipo. Se conoce como activo fijo aquellos que son inmóviles, que no son móviles. Entonces, si ustedes hablan de maquinaria, equipos de computación, equipos de oficina, muebles y enseres, estos últimos, su propio nombre lo dice, son muebles. No son inmóviles. Entonces, el concepto de fijo queda en el aire. Y por esa razón es que se ha cambiado y el famoso IFAC nos ha dado esta idea y ha puesto sobre el tapete que se llama ahora propiedad, planta y equipo. Propiedad porque es de un bien utilizado por la empresa, planta porque hablamos de equipos, de maquinarias de producción y equipo justamente por todo eso. Yo lo que quiero que ustedes vayan visualizando es primero definiciones. Bueno, vamos primero por el objetivo de esto. Yo por acá tengo, ya,
A ver, ¿dónde están los principales conceptos? Ya. Vamos acá. Todos estos son prólogos. Ya, y aquí está. Listo. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Permítanme, yo por acá tengo mi norma impresa, que es la que me va a servir de base para esta charla. Primero, vamos a establecer el objetivo directamente de esta norma. Está en la primera línea. Dice, prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Y el resto son algunas cosas más que nos ayudan a establecer cómo se controla y todo eso. ¿Ya? Definamos qué es propiedad, planta y equipo. Vamos a abrir. A mí siempre me gusta trabajar en vivo y crear los ejercicios en ese momento, ¿ya? Para tal vez tener un mejor entendimiento con las personas. ¿Ya? Permítame, vamos a crear un segundito. Vamos a crear un documento en línea para que luego, si es que gustan, se lo puedan descargar. Entonces, permítanme un segundo que estoy ingresando al Drive para crear el documento en línea. ¿Ya? Mientras tanto, sigamos aceptando a las personas que se quieren ir incluyendo en el webinar. Listo, entonces aquí vamos a poner nuevo. Aquí está, hojas de cálculo de Google. ¿Ya? Ahora les voy a cambiar y les voy a compartir otra pantalla. Listo. A ver, vamos a puntualizar aquí las cosas. ¿Qué es lo que nosotros teníamos antes de que se creen las famosas, bueno, no se cree, sino que antes que se acepte las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad? ¿Ya? Nosotros teníamos los PCGA, que a mi criterio no es que los PCGA han sido sustituidos, los seguimos utilizando, ¿eh? Vamos a poner... Es un poquito lento mi internet. Ya, ahí está. Antes del 2010. ¿Ya? Sigamos aceptando a los compañeros. ¿Ya? Antes del 2010. Carambas. Un poquito lento el internet ya. Antes del 2010 y tenemos posterior al 2010 o a partir del 2010. Ya. Aquí vamos a ponerle a partir del 2010. Antes del 2010 teníamos los PCGA. Todo contador sabe que son los PCGA, ¿no? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Teníamos algo que se creó, que eran las normas ecuatorianas de contabilidad. Aquí estaba incluida, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, era la NEC 12, la que hablaba sobre propiedad, planta y equipo, perdón, sobre activos fijos. Ya. A partir del año 2010, llega al Ecuador, bueno, se comienza por disposición la resolución número 011 de septiembre del 2010, emitida por la Superintendencia de Compañías. Aplicamos las normas internacionales de información financiera. Derivadas de estas, las normas internacionales de contabilidad. Antes se los llamaba los FAS, los SAS. Ahora son NIF y las normas internacionales de contabilidad. Vamos a ver acá.
Hubo cosas que en Ecuador veníamos utilizando siempre. Y hay otras cosas que son nuevas para nosotros. ¿Sí? Recuerden que las normas internacionales de información financiera son aplicables a nivel mundial a los países que estén de acuerdo. ¿Ya? Pero la economía, el manejo económico, tanto de Ecuador como de Colombia, como de Chile, de Perú, de México, Estados Unidos y de muchos países que utilizan las NIF, son diferentes, sobre todo en la parte tributaria. Ustedes como contadores se han dado, valga la redundancia, se han dado cuenta de que hay diferencias bastante considerables entre las normas internacionales de información financiera y la ley tributaria ecuatoriana. ¿Sí? La ley tributaria ecuatoriana no ha sido modificada para ser adaptable a las NIF. Hay algunas cosas que sí se han hecho, pero la mayoría no tanto así, se han quedado. Ya, vamos a ver. Ya. Antes nosotros desconocíamos como activos fijos. Ya. Hoy los conocemos como propiedad, planta y equipo. Yo quiero preguntarles a todos y quisiera que me contesten, ¿sí? Así sea prendiendo el micrófono o que me respondan por el chat. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra profesión? Mira, ha habido varias gente. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Qué somos nosotros? Y luego les voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, a quién le preguntaremos? Gisela Jiménez, ¿sí me escuchas, Gisela? ¿Sí me puedes responder? Gisela, ¿sí? ¿Está o no está? ¿Ya? Hola. Quiero que me contesten. ¿Cómo está, Gisela? ¿Qué es usted? ¿Qué profesión tiene? Auxiliar contable. Pero usted es contadora. Auxiliar. Pero, tal vez el grado sea auxiliar de contabilidad, ¿no? Pero en sí somos contadores. Sí, correcto. Correcto. Sí, yo también soy contador. Antes de ser auditor, fui contador. Graduado en el Colegio de Contabilidad cuando todavía no había el bachillerato unificado. ¿Ya? Entonces yo les quiero preguntar a todos. Y respondan, no tengan miedo. ¿Cuál es el porcentaje? ¿A cuántos años depreciarían ustedes una maquinaria? ¿O a cuántos años están depreciando una maquinaria? Escríbanme al chat, no hay problema. No voy a decir quién está diciendo, quién está respondiendo. Ya les voy a explicar por qué quiero llegar a un punto para probarles algo. ¿Ya? Por aquí vi uno que me dice, ya dice 10 años, 10 años, ya. ¿Por qué depreciamos a 10 años? ¿Pueden contestarme por qué depreciamos a 10 años? Sí, también dice 10 años, 10%, 10 años. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Un vehículo a cuánto tiempo lo depreciamos? ¿Y por qué? Ya, ¿por qué depreciamos a 5 años un vehículo? Ya, según la tabla me dicen, ¿cuál tabla? Ya creo que según la tabla. ¿Cuál tabla? Quisiera que me comenten. Ya les voy a enseñar una tabla. Seguramente creo que sé por qué es eso. ¿Ya? Vamos a interrumpir. Vamos a irnos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Permítame un segundo que se me ha olvidado subir un archivo, pero ahorita lo subimos. ¿Ya? Ya les voy a presentar la tabla que creo que es la que me mencionan. ¿Ya? Y quiero que ustedes caigan en cuenta de una cosa. ¿Ya? No sé si les suena tal vez el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno. Parece que todos como contadores lo conocemos, ¿verdad? Es el que está ahí, que les acabo de presentar. Vamos a verlo un poquito para que todos vean. ¿Ya? Vamos a buscar
el artículo 28 de este reglamento, ¿no? El numeral 6 vamos a buscar. No sé si para todos sea común ese artículo. No sé si algunos lo conocen, lo han visto. Yo siempre lo utilizo, sobre todo cuando hay que hacer cierre fiscal. Vamos. Porque el internet es un poquito lento, que no colaboró mucho. Vamos a irnos al artículo 28. Estamos en el artículo 13. Llegamos al 16. Ya. Aquí está el 21. Ya mismo llegamos al 28. Tranquilidad, tranquilidad. Hasta llegar al artículo 28. Aquí está, el artículo 28 dice gastos generales deducibles. Vamos a buscar el numeral 6, que nos habla sobre las depreciaciones de activo fijo. Ni siquiera nos dice depreciaciones de propiedad, planta y equipo. Se dan cuenta que no hemos hecho mira, aquí está, depreciaciones de activos fijos. Ya. Yo supongo que es esta tabla la que ustedes me dicen, ¿no? Donde dice 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Respóndame, por favor, en el chat. Sí, ¿no es cierto? Esa es la tabla. Ya. Yo les quiero preguntar, ¿han leído la tabla? ¿Ya? ¿Qué nos dice textualmente esta tabla? Vamos a leerles. La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y a la técnica contable. Ya. Ahí nos dice. ¿Qué nos dice? Utilizaremos técnica contable, naturaleza de los bienes y duración de su vida útil. Ya. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes. Me dice que estos son los porcentajes fijos. En alguna parte me dice esto. ¿Ya? Quiero que entiendan esa parte. A veces nosotros nos volvemos tributatoristas. Pensamos que la ley tributaria hace contabilidad, y no es así. Nosotros ante todo somos contadores. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque nosotros debemos cumplir con lo que nos establece las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. No lo que nos dice, bueno, sí lo que nos dice la ley tributaria, pero desde un punto de vista de declaración de impuesto a la renta. Ya. Aquí lo único que nos dice es que no podrán exceder estos porcentajes. Es decir, les voy a poner un caso. Por ejemplo, las personas que viven en Ambato, ¿conocen la finca de Atocha? ¿Cuántos años tendrá la finca de Atocha de Juan León Mera? 120, 150 años. ¿Sí? Acá en Quito tenemos, por ejemplo, el Palacio de Carondelet. ¿Cuántos años tendrá? Unos 200, 300 años. ¿Sí? El Palacio del Barón de Carondelet, que es el Palacio de Gobierno. Entonces, y el edificio se mantiene intacto. El edificio duró 20 años. Entonces, aquí lo que quiero es hacerles caer en cuenta a ustedes que si bien la ley tributaria nos da niveles máximos de depreciación, no significa que estos son los únicos porcentajes que yo debo utilizar. Estamos, disculpen lo que les voy a decir, estamos mal acostumbrados a poner lo máximo para depreciarlo y tener más gastos deducibles y pagar menos impuestos. Pero hay que considerar algo. La ley nos dice depreciación de los activos fijos, que bueno, les insisto, debería estar propiedad, planta y equipo, porque si nos vamos estrictamente tenemos que hablar solo de inmuebles. Se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Hablamos de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, vehículos, barcazas, etcétera, etcétera, ¿ya? A la duración de su vida útil.
punto importantísimo. Vamos acá, vamos a cambiarnos aquí. Y les voy a poner un ejemplo, como los que les estoy considerando. Vamos a ver, vamos a poner un camión Hino. ¿Cuánto tiempo durará un camión Hino? Hablemos de más o menos 300.000 kilómetros de recorrido. 300.000 kilómetros de recorrido. ¿Dónde está el número? Vamos a ver, alguien más ingresó. Vamos a aceptarle. ¿Ya? Vamos a establecer un promedio más o menos en una ciudad como Quito, que es un poquito larga. Vamos a establecer un promedio de 30.000 kilómetros anuales. ¿Ya? Y esto que estoy poniendo bajito, que el camión Hino es 300.000 kilómetros, porque dura bastante más, ¿no? Si dividimos los 300.000 para los 30.000 anuales, ¿cuánto tiempo nos dura un vehículo? 10 años. ¿Ya? Y es un camión de trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿coincide o no coincide con la ley tributaria? No va a coincidir, ¿verdad? ¿Ya? Porque acá, para mí, después de haber hecho un estudio ni técnico, un estudio sencillo, el vehículo debería depreciarse por lo menos a 10 años. Entonces, quiero que por el día de hoy un poquito se alejen de la ley de régimen tributario interno y el reglamento y nos dediquemos solo a analizar las normas internacionales de contabilidad. Vamos a volver a la famosa NIC 16 y vamos a analizar algunas referencias que tiene esta NIC. ¿Sí? Vamos acá. Como ustedes saben, todas las normas tienen párrafos. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, ¿cuál es la técnica contable? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la vida útil? La técnica contable es esta. Es esta norma la que nos dice cómo deberíamos operar. ¿Listo? ¿Ya? El alcance de esta norma está aplicada a toda la contabilización de propiedad, planta y equipo, salvo cuando exista otra norma de contabilidad que permita un tratamiento diferente. Tenemos algunos casos. Por ejemplo, tenemos las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta. ¿Cuáles son estas? Son aquellas propiedades que no están siendo utilizadas por la compañía y que las tenemos en proceso de venta. Mucho de esto se maneja en las instituciones que dan crédito. A veces se hacen embargos o también cuando hay remodelación. Por ejemplo, les pongo el caso. Yo tengo una flota de vehículos, soy DHL, tengo una flota de vehículos y quiero renovar los vehículos. Entonces, ¿qué hago? Les doy de baja los vehículos y los pongo a la venta. ¿Ya? Ya. Ahí aplicamos la norma, la NIF número 5, que habla de activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. También nosotros manejamos activos biológicos. ¿Qué es un activo biológico? Es una fuente de producción que tiene vida. Ya vamos a revisar la NIC 41, que nos habla sobre lo que es contabilidad agrícola. Pero en la misma NIC nos dice que tenemos que contabilizar y registrar de acuerdo a lo que establece la NIC 16. Ya. Tenemos también la NIF 6, que nos habla sobre exploración y evaluación de recursos minerales. ¿Ya? Ustedes saben que al menos en Ecuador, en otros países sí pueden ustedes comprar minas y esas cosas. Acá en Ecuador se dan concesiones. Es decir, usted tiene el derecho a explotar tal determinado petróleo, minas de oro, plata, etcétera, durante X tiempo. Donde usted se acuerda eso. Y existe una NIF que también nos regula eso. ¿Ya?
También en el año 2019 entró en vigencia la NIF 16, no sé si se acuerdan. Aquí está. Justamente la NIF 16 que nos habla sobre arrendamientos y la NIF 17 que nos habla sobre arrendamientos. Esas son las normas conexas que hay. También vamos con la NIF 40 que nos habla sobre propiedades de inversión. ¿Qué son propiedades de inversión? Son bienes que nosotros utilizamos, perdón, que nosotros no utilizamos y que los tenemos tal vez arrendados o los tenemos invertidos en otra compañía, en otro contribuyente que nos puede representar ingresos. ¿Ya? Vamos ahora sí. Importantísimo, hay que aclarar las definiciones sobre lo que es propiedad, planta y equipo. Tenemos algunos términos que vamos a ir analizando y quiero que ustedes los conozcan. Importe en libros es el importe por el cual se reconoce un activo, una vez deducidas las depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. ¿Se acuerdan? El valor en libros, el valor neto en libros. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos el costo, es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados o el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción, o cuando sea aplicable el importe atribuido a este activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIF. Por ejemplo, la NIF 2, pagos basados en acciones. Ya voy a conversarles sobre qué es el costo o cómo debemos medir el costo de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Tenemos el importe depreciable. ¿Ya? Es el costo de un activo o el importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Ya vamos a ver más abajito también está qué es el valor residual. ¿Ya? ¿Qué es la depreciación? ¿Se acuerdan que antes decíamos la depreciación es el desgaste que sufre un activo, bla, bla? Bueno, hoy, según la IFAC, clasificamos a la depreciación como la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Es decir, prorrateamos poco a poco el costo total de este activo. Considerando que, recuerden el principio de realización, ¿ya? Y hablemos de la NIF 15, los gastos se contabilizarán cuando se vayan ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo deberíamos nosotros contabilizar la depreciación? Conforme se vaya utilizando, se vaya distribuyendo el costo de vida útil, el costo del activo a lo largo de su vida útil. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo tendríamos que nosotros valorar e ir distribuyendo y contabilizar la depreciación como gasto. Yo no puedo decir, compré un edificio en $1 millón, todo el gasto. No, porque el edificio me va a durar N cantidad de años. Entonces, durante ese tiempo tengo que irlo registrando. ¿Ya? Valor específico para la entidad. Ese es el valor de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la disposición del mismo al término de su vida útil. En el caso de un pasivo es el valor presente que los flujos de efectivo en que se espera incurrir para cancelarlo. Ya. Esto prácticamente sería el famoso valor residual. En cuánto yo espero vender o cuánto espero yo recuperar por esa propiedad, planta y equipo que voy a vender en futuros años. ¿Ya? Este es importantísimo. Esta es la base de todas las NIF, que dice aquí. Valor razonable. Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. ¿Ya? Esto es el valor de mercado. ¿Ya? El valor razonable de determinado bien es el valor por el cual yo podría vender. Si hablamos de propiedad, planta y equipo, porque aquí no estamos hablando de pasivos, ¿no? Aquí hablamos de propiedad, planta y equipo. El valor razonable es el valor en el que yo puedo venderlo, como aquí dice, ¿no? Ser intercambiado un activo. Entonces, si es que un vehículo vale $8,000 en el mercado, yo no puedo decir vale 20,000. Como yo digo siempre, como dueño yo puedo pedir lo que yo crea conveniente. Que si encuentro a alguien que lo pague o no lo pague, ya es otra cosa. ¿Sí? Otro término importante que vamos a analizar es la pérdida por deterioro. ¿Ya? Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable.
El deterioro puede ser físico, puede ser de mercado. Por ejemplo, les pongo un caso muy específico que está pasando. Yo compramos un Tucson, un vehículo Tucson en $32,000. Vino la pandemia, generaron negocios con la Unión Europea, X cosa pasó, y vinieron vehículos de similares o mejores características a un precio menor. ¿Qué pasó con esos vehículos en el mercado? Bajaron de precio. Eso fue un deterioro. No necesariamente el vehículo se dañó ni nada, pero hubo un deterioro porque el mercado bajó. ¿Cuál sería el valor razonable de ese vehículo? Por el que yo pueda venderlo. ¿Sí? Eso quiero que tengan claro el tema. Y vamos a ver qué es propiedad, planta y equipo. Primero dice son activos tangibles, es decir, que yo puedo palpar, que yo los puedo sentir. ¿Sí? Ya. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. ¿Ya? Es uno que posee la entidad para su uso en producción o suministro de bienes y servicios. ¿Ya? Eso es propiedad, planta y equipo, la primera característica. Y la segunda característica es que se esperan usar durante más de un periodo. Esas son las dos características importantes y fundamentales para que yo pueda considerar un bien como propiedad, planta y equipo. Ahora me van a decir, es que la grapadora yo la utilizo por más de un año. Sí, podría cumplir con los dos, ¿no? Con los dos requisitos. Pero como yo les digo a mis alumnos y a todo el mundo le digo, la contabilidad es 90% criterio, 10% técnica. ¿Sí? Si ustedes consideran que es propiedad, planta y equipo, es propiedad, planta y equipo. Si consideran que no, que es un gasto, es un gasto. Analicemos una grapadora, la más cara que yo he visto, creo que vale como $50. Entonces, si vale $50, la damos de baja y no hay tanto problema. Ahí tenemos que analizar algo que es importantísimo, que es la importancia relativa, o lo que todo el mundo conoce como la materialidad. Supongamos que es Supermaxi, ¿no? Supermaxi gana $20 millones al año de utilidad. ¿Ya? Y tenemos una grapadora que vale $50, yo le mando al gasto. No es importante para mí. Ahora, si tengo un local que vale $2 millones, no le voy a mandar al gasto, porque es un local que está funcionando. Y la grapadora a cualquier momento se puede romper, se puede perder, etcétera, etcétera. El importe recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor de uso. Tomen en consideración también eso. Y aquí viene lo que es el famoso valor residual. Dice, es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de reducir los costos estimados de tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. ¿Ya? Es decir, el valor que yo podría obtener, el valor razonable que yo podría obtener por haber utilizado, por vender, realizar ese bien. ¿Listo? Ya. Vida útil, tenemos, primero es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad. Ya voy a aclararles cómo funciona eso. Ya. El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. ¿Tienen alguna pregunta con referente a todos estos temas que hemos visto, todos estos conceptos? ¿Los tienen clarísimos? Si gustan en la NIC 16, ustedes encuentran las definiciones. Es importante que tengamos en consideración esto para seguir avanzando. Ya. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un edificio. ¿Ya? Edificio, pongamos de matriz. Ahora sí, que ya vimos y conversamos, quiero que me digan, ¿cuál sería la vida útil de un edificio? Les leo en el chat. Díganme, ¿cuál sería la vida útil de un edificio? ¿Alguien se arriesga a decir algo? ¿50 años? Puede ser. ¿Sí? Aquí viene una palabra que a mí me gusta utilizar mucho en el tema contable. Depende. Depende. Exactamente. Construcción de
De hormigón armado, 40 años, 20 años puede ser, sí. ¿Ya? Puede ser un edificio, por ejemplo, el edificio inteligente, el Tesla que hay en Quito, 100 años de uso estimado. ¿Sí? Tiene varillas de Adelca que no se dañan, no se caen, ¿sí? Salvo imprevistos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un terremoto en el año 2016. Nadie estaba pendiente de que las casas se iban a destruir, ¿no? Entonces, la vida útil debe ser determinada por un experto. ¿Qué me va a decir el experto? Este edificio le va a durar 100 años, 50 años, 20 años, 10 años, ¿ya? Y me va a poner su firma de responsabilidad como conocedor de eso. Por ejemplo, compramos una casa, ¿ya? Y la casa ya la estoy pagando a 25 años. Solo en el tema de la hipoteca, ya estoy superando los 20 años que el SRI me dice que son como máximo porcentaje de presión el 5%. Ya quedamos clarísimo en eso, ¿no? No es que en ninguna parte de la ley me dice es el 5% y ya. ¿Sí? Entonces, la vida útil debe ser determinada por un experto. ¿En base a qué? A un análisis, como ustedes estaban haciendo. Si la construcción es de hormigón, si la construcción es de madera, si la construcción es de tal cosa, si está en una zona plana, si tiene buenos cimientos, etcétera, etcétera. El experto me dirá todo eso. Y en base a la vida útil, utilizaremos el porcentaje de depreciación. ¿Cómo calculamos esto? Sencillo. 100% dividido para la vida útil. Y obtenemos el porcentaje de depreciación. Por ejemplo, vamos a suponer que la vida útil es de 70 años. Pues lo que hacemos aquí es dividimos el 100% para 70. Ahí tenemos el porcentaje de depreciación. Vamos a poner esto en porcentaje para que se pueda observar mejor. ¿Listo? Hablamos del 1.43%. ¿Tendríamos algún problema tributario con esto? ¿Con que yo ponga el 1.43%? ¿Sí o no? Les leo. ¿Por qué no tendríamos problema, Gisela? Cuénteme. Yo os digo que no. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué no tendríamos problema? Vamos a... Y que esté casi en el valor del 5%, no sobrepasa, como quien decir. Exactamente. ¿Ya se dan cuenta? Esto es totalmente deducible porque no sobrepasa el 5% que nos comenta Gisela. ¿Que dónde está? En el artículo 28, numeral 6 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Hemos aplicado la norma contable, la técnica contable hemos aplicado, ¿sí? Y hemos hecho la depreciación en base a la vida útil, que como ustedes leyeron claramente nos dice en el reglamento, en el artículo 28. ¿Ya? No me lo estoy inventando. Yo no acostumbro utilizar mucho diapositivas por esto, porque en nuestro país las leyes deben leerse. Yo considero eso, que las leyes deben leerse directamente de la fuente. ¿Ya? Ustedes ahorita, por ejemplo, ya saben por qué las depreciaciones deben ser, no necesariamente tiene que ser el porcentaje que está en la ley de régimen, en el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Sí? Si no, lo tenemos que utilizar. Ya. ¿No se genera una diferencia temporal de impuesto diferido? No. Los impuestos diferidos son por otro tema. ¿Ya? Acá no tenemos. Y no tendríamos por qué, no deberíamos tener una diferencia temporaria por impuesto diferido. Porque yo estoy aplicando la norma contable, la técnica contable para depreciar propiedad, planta y equipo. Les anticipo que en lo que es impuestos diferidos tenemos cuando hay una reexpresión o una revalorización del activo diferido. Cuando se aplicó normas NIF por primera vez, la propiedad, planta y equipo se reexpresó, si es que hubiese el caso. Normalmente pasa porque siempre lo que es, sobre todo lo que es bienes inmuebles, ganan plusvalía. Por
X, Y o Z concepto, que abrieron una calle, que ahora tiene luz, tiene internet, que tiene, se subió el precio, por cualquier concepto, gana plusvalía. Entonces, al momento, yo debo aplicar las normas NIF por primera vez, lo que hicimos fue incrementar el valor del activo contra la famosa cuenta de reservas, que era aplicación de normas NIF por primera vez. Eso se aplicó hasta el año 2012. Si ahora yo quiero hacer una nueva reexpresión, eso se va a otros resultados integrales, ¿sí? Y no son ingresos grabados para pagar impuestos. Ahora, si es que yo ya deprecié, bueno, la regla general, si es que mis ingresos no son grabados, significa que yo no pagué impuesto a la renta. Y si yo no pagué impuesto a la renta, lo más sensato y lo más lógico es que las depreciaciones de esa revalorización no se consideren como gasto deducible. Al momento que yo hago la revalorización de propiedad, planta y equipo, ahí se genera una diferencia temporaria, un pasivo por impuestos diferidos. Es decir, que pagaré impuestos diferidos más adelante cuando comience a depreciar esa propiedad, planta y equipo, y el valor expresado, la depreciación de ese valor, no genere, no sea un gasto deducible. ¿Sí? Esto ya lo conversaremos otra ocasión, tal vez cuando hagamos una charlita de impuestos diferidos, ahí hablaremos sobre los casos. ¿Ya? Listo. Entonces, teníamos claro eso, ¿no? Así se maneja este tema. Les recuerdo, nosotros somos antes que tributarios, somos contadores. Listo. Ahora, nosotros tenemos 3 elementos que van a formar el costo, el que nosotros le conocíamos como costo histórico, y hoy se conoce como importe depreciable. Primero va a ser el costo de adquisición. El costo de adquisición que va a ser X, Y, Z. ¿Sí? Ese es el costo, el primer costo que tenemos. Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un ejemplo con un vehículo. Y quisiera preguntarles a ustedes, aparte del costo que yo tengo para, por ejemplo, yo voy a un concesionario y digo, ¿sabe qué? Quiero comprar un vehículo. Ya. Y me dice, ¿sabe qué? El vehículo le cuesta, supongamos, $24,000. Ya. Cuando yo pago los $24,000, ¿el vehículo ya está listo para ser utilizado? Les leo en el chat. Cuéntenme, el vehículo ya, yo pago los $24,000, que es el precio. Exactamente, María. No. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito para que el vehículo pueda ser utilizado? Yo ya pagué los $24,000, ¿no? Elsa Quilumba, cuénteme, Elsa. Eso, pagos de matrícula, tal vez, no sé, algún otro trámite, por ejemplo, yo quiero hacerle poner el seguro, le quiero poner alarmas, le quiero poner accesorios. Todo eso va a representar parte del costo del equipo, del vehículo en este caso. Vamos a suponer, entonces, el costo de adquisición es 24,000. Vamos a suponer que yo necesito acá también la matrícula, ¿sí? Porque en Ecuador, si no está matriculado el auto, no puede salir del concesionario. Y nadie me pregunta por qué los intereses del banco no le pongo. O de hecho, yo les pregunto, ¿por qué no le pondrían los intereses del banco, sí o no? ¿Ya? Matrícula, supongamos que son unos $2,000. ¿Ya? Aquí el seguro, supongamos que serán unos, no sé, $500. ¿Ya? Supongamos que le quiero poner logos y todas esas cosas de la empresa. Pues aquí va a ser, pongámosle como adaptación. Será unos $500 igual. ¿Ya?
¿Listo? Ya. Sumamos eso, pero hay un punto más que ya les voy a hacer leer y vamos a revisar. Vamos de nuevo a la NIC 16, para que vean que no es el profesor el que se inventa las cosas, sino que las normas internacionales de contabilidad nos dice eso. Déjenme ver, eso está en el... Esto está en el párrafo número 11, los costos iniciales. Aquí tengo la NIC impresa, que le pongo siempre, sé poner mis puntos ahí para dictar la clase. Como digo, siempre me ha gustado a mí que la gente vea los documentos originales. Ya, aquí está costos iniciales. Ya. Ya. Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad. Por ejemplo, la matrícula, necesaria, ¿no es cierto? El seguro también es necesario, dice. Ya. Aunque la adquisición de este tipo de propiedades, planta y equipo, no incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes. Ya. Puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de activos. Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos. Ya. Como ustedes veían, ¿no? Si es que yo no le pongo seguro, si es que yo no le matriculo, el vehículo no puede ser utilizado y por ende no me va a mí a entregar beneficios adicionales. Les comparto esto para que puedan leer. Ahora, vamos al reconocimiento del costo inicial. En el párrafo 7 nos dice que un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un vehículo, ¿ya?, que es utilizado en un camión para carga. Es una empresa de transporte. ¿Obtendré beneficios de ese camión, sí o no? Luis Leonardo Figueroa me pregunta, ¿los intereses de financiamiento por la compra se consideran gastos financieros? De hecho, sí, porque se supone que todos los costos incurridos hasta que el bien, el propiedad, planta y equipo esté en funcionamiento y me esté entregando beneficios, serán considerados como costo del activo. Los que vienen de ahí en adelante serán considerados gastos financieros o gastos administrativos, dependiendo de qué sean. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo compro el vehículo con un préstamo y el vehículo a los 2 días está matriculado y me entregan el vehículo y está pintado y está todo, y ya tengo contratos y empiezo a generar beneficios, hasta ahí llegó el costo del activo. Los intereses que se pague de ahí a 5 años, 3 años, 4 años, el tiempo que estemos sacando el crédito, se considerarán gastos financieros. ¿Sí? Vamos a incluir una persona más. Ya. Listo. Vamos acá. Una persona más también acaba de incorporarse. Parece que no. Ya. Listo. Y aquí dice, el costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. Yo sé, porque me dan una factura del vehículo, sé cuánto cuesta el vehículo. Me dan una factura me dan un documento de la matrícula, sé cuánto cuesta la matrícula. Y me dan una factura del seguro, sé cuánto cuesta el seguro. El señor que me hace los arreglos y todo me da una factura, también sé cuánto cuesta. Entonces, es valorado con fiabilidad. Ya. Entonces, los costos iniciales ya sabemos cuáles son. Acá también tenemos costos posteriores. Ya. Aquí dice, les leo, de acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad no reconocerá en el importe de libros de un elemento de propiedades, planta y equipo los costos derivados del mantenimiento diario del elemento, ¿correcto? Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurren ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles que puedan incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como reparaciones y conservación del elemento de propiedades, planta y equipo. Por ejemplo, en el vehículo, cambio de aceite es una reparación, es un mantenimiento.
Cambio de llantas también es un mantenimiento. Que gasolina es un mantenimiento, o sea, no son, no podemos, son consumibles que no podemos utilizarlos y sumarlos al costo de la propiedad, planta y equipo. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden necesitarse reemplazados a intervalos regulares. Hablamos de antiguamente, ¿no? La famosa banda de distribución, que ahora es cadena, ya no hay que reemplazarla. ¿Ya? Hablamos de sí, amortiguadores, filtros de aire, filtros de gasolina, filtros de aceite, bandas de enfriamiento, hablamos de pastillas de frenos, un montón de cosas que tienen los vehículos. ¿Ya? Eso tampoco será considerado como parte de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque el bien ya está en utilización y ya me está dando beneficios. Entonces, cuando yo empiezo a obtener beneficios, hasta ahí llegan los costos. Hay un tema importante aquí, por ejemplo, van a decir, y si yo le hago un rebobinado al motor y le cambio, le hago 3/4 o le hago 7/8 al motor, lo único que nosotros tendríamos es el valor nuevo del motor, sería un anexo del activo, pero no se le sumaría a la misma propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Y se le estimaría, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Un motor reparado no dura lo mismo que un motor nuevo, se sabe, ¿no? Aquí está, mira, por ejemplo, lo que dice. Una condición para que algunos elementos de propiedad, planta y equipo continúen operando, por ejemplo, una aeronave, puede ser la realización periódica de inspecciones generales por defectos, independiente de que las partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedad, planta y equipo como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. ¿Ya? Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros procedente de una inspección previa, que permanezca en la citada partida y sea distinto de los componentes físicos no sustituidos. Lo que les decía, ¿no? El motor. Aquí en el párrafo 16 nos habla de los componentes del costo. ¿Ya? Es lo que yo les estaba comentando hace ratito. ¿Ya? Primero, su precio de adquisición, incluidos aranceles, impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. En este caso, sí cabe, ¿no? La famosa matrícula cabe, porque eso nadie me va a restituir. O sea, yo pago la matrícula, pero en el momento de la adquisición. Me van a decir, cada año yo le voy a seguir mandando la matrícula como propiedad, planta y equipo. Ya no, porque ya está operando. ¿Sí? ¿Ve? Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Ya. Aquí quiero hacer un stop y quiero explicarles algo. Principalmente, no sé si ustedes han escuchado esta famosa cuenta, ¿ya? O partida que le llamamos, por ejemplo, maquinaria en proceso o en tránsito. ¿Ya? ¿Qué es la maquinaria en tránsito? Y esto se aplica también con los inventarios, ¿no? ¿Qué es maquinaria en tránsito? ¿Alguien sabe? Cualquier persona pueden comentarme. Y sí, Lisette tiene razón, los aranceles de importación también deberían incluirse. Pero ustedes saben que en Ecuador solo pueden los que tienen la concesión directa de la marca, pueden traer vehículos. Entonces, en ese caso, estamos un poquito libres de eso. ¿Ya? Correcto, Tefomed, no sé si es hombre o mujer. ¿Ya? La importación. Son maquinarias, no necesariamente están solo en importación, sino que aún no han sido instaladas. ¿Ya? Son maquinarias que aún no están instaladas. Y por ende, no están listas para ser utilizadas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sencillo y práctico. Vamos a suponer que yo compré en Japón, ¿no? No sé, compré una máquina embotelladora, ya. No sé, no tengo muy claro eso, ¿ya? Porque compré una máquina embotelladora. Entonces yo ya hice la transferencia o hice el convenio de pago o cualquier acuerdo y la máquina está en Japón. Ya, compré en $100,000.
Pregunta del millón. ¿La máquina ya está lista para ser utilizada? Pues no. Entonces, todavía yo no puedo decir que ya estoy obteniendo beneficios y hasta ahí llega el costo, ¿no? Yo tengo que traer a Ecuador. ¿Ya? Esto me representará gastos de transporte, seguro, embalaje. No sé si será, ¿cómo se llama esta cosa? Embalaje, seguro, bueno, los cargadores, ¿sí? Que podemos poner en el transporte, ¿ya? Me representará también lo que me decía hace ratito Lisette Torres, ¿era? Que me decía los aranceles, ¿sí? Ya. Entonces, como justamente nos dice María Hidalgo, son maquinarias que aún no se nacionalizan. No necesariamente que aún no se nacionalizan, sino que no están en utilización. Aquí también tendré impuestos, tendré honorarios, etcétera, etcétera, otros gastos que me represente el traer hasta Ecuador. Ya. Normalmente esto me llega a un puerto, ¿no? Puede que me llegue, depende cómo yo traiga. Si lo traigo en avión, tal vez me llegue a Quito, me llegue a... Y supongamos que mi empresa está en Ambato. Entonces, si me llega a Quito, yo tengo que mover de Quito a Ambato, suponiendo que la empresa está allá. Esto igual me va a representar transporte, un seguro, ¿ya? Fletes, igual embalaje. ¿Ya? Aquí también tendré, vamos a ponerle, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, los cargadores, aquí le voy a poner porque no me acuerdo, se me fue la palabra. Entre otros gastos que me puede representar, ¿sí? Ahora, la máquina ya llegó a Ambato, ya llegó a mi planta. La máquina ya todavía no está funcionando, no está instalada. Exactamente, gasto por detención. Y aquí sí, el interés de vengado, como nos dice Fernando Chacón, hasta el inicio de operación de la máquina es costo del activo. Totalmente de acuerdo. Aquí también tenemos que ponerle, si es que en el caso que hubiese, ¿no? Si es que no hay, no lo consideramos, pero el interés del crédito también viene a ser parte del costo del activo. Con la puntualización que nos hace Fernando, hasta que comience a funcionar. ¿Ya? Es decir, cuando ya nos dé beneficios, hasta ahí llega. ¿Ya? Ahora está en Ambato, acá también tengo que instalarla. ¿Sí? Entonces ahí supongo que necesitaré, no sé, una instalación eléctrica, valga la redundancia. ¿Ya? Necesitaré, no sé, un bases o algo, ¿ya? Una adaptación. ¿Sí? Porque no es cuestión de que llego, le pongo la máquina y trague y ya. ¿Ya? Necesitaré tal vez un seguro, ¿no? Necesitaré hacer pruebas. ¿Sí? Porque solo aquí, solo en el fútbol ecuatoriano esperamos que un jugador de 16 años debute y sea un goleador. ¿Sí? Siempre hay que hacer pruebas, todo se hace pruebas. ¿Sí? Entonces, cuando ya esté, y ahí sí, cuando ya esté en producción, y famoso generando recursos, ahí llegan los costos de propiedad franca. Aquí cerramos. ¿Listo? Y ahí tenemos, por ejemplo, dígame. Sí, pensé que Potestad Compañía Limitada me quería preguntar algo, pero parece que no. Listo. Exactamente. Entonces, cuando ya empieza a generar recursos, cuando ya estoy embotellando y esas botellas de cola, agua, aceite, el producto que nosotros hagamos, ya se está vendiendo y me está generando recursos, hasta ahí llega. En ese momento, este de acá, lo dejamos ahí, y luego, como nos dijo Fernando, totalmente cierto, pasa a ser gasto. Esto pasa a ser gasto financiero. Si saqué un crédito a 6 años y me demoré 6 meses en instalar, en que llegue toda la maquinaria, a los 6 meses se corta y sigue siendo gasto lo demás. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Pero primero terminemos con este tema. El segundo punto
Es todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, y listo, ya. Y el tercer punto es la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyen obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo con propósitos distintos desde la producción de inventarios durante el periodo. Ya. Este punto no se aplica a otras empresas. Les voy a dar un ejemplo de en qué institución o qué tipo de compañía se aplicaría esto. Por ejemplo, no sé si alguien trabaja en una compañía petrolera o ha estado en alguna petrolera. ¿Ya? Ellos tienen equipos que, por ejemplo, están perforando el bloque 16. Se acabó la perforación ahí, ya no utilizan y le mandan al bloque 30, X número, ¿no? Ya. La desinstalación de esos equipos también puede considerarse como propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Hay unos taladros enormes que utilizan para perforar el piso y sacar petróleo, que eso también se considera como propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Ahí hay que hacer un estimado. ¿Sí? El trasteo, correcto. ¿Ya? Hay que hacer un estimado. ¿Sí? Yo voy a suponer, en base a los expertos, y sabes qué, desinstalar esto te cuesta $20,000. Entonces, esos $20,000 yo le voy a provisionar y le voy a poner como propiedad, planta y equipo. Y le voy a generar una cuenta de provisión en el pasivo, ¿sí? Que si es que fuese del caso que se va a desinstalar, que yo sé que voy a desinstalar, luego lo voy neteando con los gastos o con los pagos que vaya haciendo a posteriori, ¿sí? Y esa cuenta de pasivo se va eliminando, porque recuerden que mientras yo no genere el trasteo, no genere la desinstalación, no hay pagos que hacer. Ya cuando yo desinstale y comience a hacer los pagos, ahí sí voy neteando y voy cerrando esa cuenta, porque lo lógico sería contabilizar como propiedad, planta y equipo, pero eso ya lo hicimos al momento de la instalación. ¿Ya? Pero si les pongo el caso de esta compañía, esta embotelladora, se supone que yo la compro para que sea utilizable y me genere recursos a mí. Y no es que hoy la muevo, hoy la tengo aquí y mañana la voy a mandar a otro lado. No, sino que la voy a tener acá. Salvo imponderables que, por ejemplo, les hablo el caso, un ejemplo que tengo de una panadería. ¿Ya? Tenía un horno me parece que era como para 300, para 3 latas, 4 latas, algo así. Le costó $2,000. ¿Ya? Luego le fue tan bien que a los 2 años se compró un horno para 5 latas y vendió ese horno de 3 latas. ¿Ya? Entonces, no significa que yo suponía que en 2 años lo iba a vender, o yo me planifiqué en 2 años venderlo, y voy a también a poner la desinstalación también como costo. No, porque yo compré para mi producción. Hablamos de maquinarias que son montables y desmontables, como les decía, el taladro para perforar pozos petroleros. ¿Ya? Les hablo otra cosa, las maquinarias que utilizo para perforación, lavado de oro, esas cosas. Ya no tengo oro aquí porque sé que en 2 años ya no voy a tener y me voy a otro lado y voy llevando las mismas maquinarias. ¿Sí? Listo. Entonces, los 3 elementos del costo de la propiedad, planta y equipo son el costo de adquisición, todos los costos en instalación, que ya saben que comprende transporte, mano de obra, consumibles, etcétera, etcétera, todo lo que tratamos ahí, y los costos posibles de desinstalación. Esos comprende propiedad, planta y equipo. Todo esto es lo que nosotros le conocemos, siempre le hemos conocido como costo histórico. Hoy, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, se le conoce como, permítame un segundo, acá lo tengo, ¿ya? Se le conoce como, ¿dónde está? Caramba, ya me perdí. Como importe depreciable. Se conoce como el costo razonable. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber hasta este punto? Para continuar con el tema de las depreciaciones.
Parece que no. Parece que les ha quedado claro, qué bueno. A veces cuando no me preguntan, pongo a pensar que o me entendieron todo o no me entendieron. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, nosotros también tenemos, basándonos en lo que me preguntaba hace un momento, no me acuerdo quién fue, dice, ¿las revaluaciones forman parte del costo de adquisición? No. No, esos no. Y es justo a lo que iba en este momento. Ya. Hace ratito me preguntaban, entonces nosotros tenemos aquí el costo de adquisición, el costo histórico. Vamos a suponer que esto fue hecho en el año 2015, después de haber aplicado NIF y todo eso. ¿Ya? Y vamos a suponer que todo esto me representó un costo de $150,000. En el año 2020, vamos a poner acá, ya, 5 años después, y vamos a poner acá también de una vez para ir ya aclarando, matando dos pájaros de un tiro. Ya, según el técnico me dijo que yo podía vender esta maquinaria en $15,000 a un 10% del costo original. Listo. Ya. Eso, y me dijo que esta maquinaria tiene una duración de aproximadamente 25 años. Listo. ¿Ya? Entonces, del 2005 al 2020, hagamos la depreciación. Línea recta, ¿no? Ya. Costo menos valor residual. ¿Listo? 135,000. Y esto vamos a dividir para el número de años que se estima va a durar. Digo se estima porque no es exactamente, no significa que esto va a durar ese tiempo. ¿Ya? Puede darse el caso de que esto me dure, de que haya también, hay algunas maquinarias que vienen con un número específico de uso. Por ejemplo, los vehículos, los motores, ¿no? Normalmente me viene un Chevrolet de 350,000 kilómetros, un Ford 450,000, un Nissan 600,000 y así, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Vienen con esa garantía. Entonces vamos a dividir, nos da 5,400 anuales. Son 5 años, vamos a multiplicarle por 5 años esto. Tenemos $27,000. El costo o el importe en libros sería los 150,000 menos los $27,000 de depreciación. Tenemos un importe en libros de $123,000. Eso es lo que me costaría la maquinaria. Ahora viene el gerente y me dice, ¿sabes qué? Averigüé en el mercado y nuestra máquina está en $130,000. Bueno, ponle $143,000, ¿ya? Es lo que cuesta la maquinaria ahorita. Reexpresémosle. Reexpresémosle. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Las normas NIF me permiten eso. De hecho, me obligan a hacerlo eso. Y si leemos la NIF 13, nos habla del valor razonable. ¿Ya? Y según la definición que acabamos de leer, el valor razonable es el valor por el que yo podría intercambiar este producto, ¿no es cierto? ¿Esté bien? Entonces, el precio de mercado es 143,000. Yo hago tranquilamente un diario y le pongo propiedad, bueno, vamos a ponerle reexpresión máquina o revalorización maquinaria. ¿Por cuánto sería la diferencia? $20,000. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué debo ponerle yo en una cuenta aparte? Porque esto es tema diferente, esto ya es otra cosa. ¿Sí? Y le vamos a poner contra otros resultados integrales. Ustedes saben que ahora ya el famoso estado de resultados ahora se llama estado de resultados integrales. Entonces tienen los otros resultados integrales. Entre estos tenemos la revalorización de propiedad, planta y equipo. Listo. Genial. Ahora vamos a armar un cuadrito que les iba a dar un poco más adelante, pero armemos de ahorita mismo, no hay problema. ¿Ya? Esto se llama, yo lo conozco como el cuadro de activo de propiedad, planta y equipo. No sé si ustedes lo manejan, lo tienen o no lo tienen. ¿Ya? Esto es un cuadrito que me sirve. Ya. Ahora vamos a primero responder las preguntas. Ya dice. Por ejemplo, en esta pandemia, X empresa dejó de operar por un año. Las propiedades, planta y equipo los reclasificó como no depreciable. No tenía razón.
porque use o no use, se deterioran. O no se deterioran. ¿Sí? Y de hecho se deterioran más cuando no están siendo utilizadas que cuando son utilizadas. La maquinaria se oxida, se daña porque no pasa aceite, no pasa combustible, ¿ya? Entonces, si es que dejó de operar, debió haber depreciado y seguir depreciando eso. Y el gasto debió haberse seguido generando, ¿ya? Y de hecho, no encuentro ningún argumento para que le pongan como no depreciable. No son terrenos, ¿sí? Entonces, ese tema no estoy de acuerdo. Siempre debieron haber, que no genere, ustedes acuérdense que tenemos costos fijos y costos variables. Uno de los costos fijos es la depreciación de propiedad, planta y equipo. Que se utilice o no se utilice, se produzca más, se produzca menos, siempre va a pasar. ¿Sí? Listo, entonces vamos a seguir con lo que estábamos. Entonces nosotros tenemos acá descripción y le vamos a poner el maquinaria XX. Ahí ustedes saben que hay que poner la depreciación, el modelo, el color y esas cosas, ¿ya? Vamos a poner fecha de adquisición. ¿Ya? Vamos a ponerle que fue el 1 de enero del 2015. ¿Ya? Costo. Vamos a ponerle $150,000. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle valor residual, lo que nos recomendó el técnico, ¿ya? $15,000. Vamos a poner vida útil. Yo normalmente acostumbro ponerlo en meses para ir contabilizando cada mes. Pues si ustedes quieren ponerlo en 25 años, en años no hay problema, da lo mismo, ¿ya? Aquí vamos a poner depreciación. Vea, pongamos, ¿sí me entiendes? Depreciación acumulada, ¿ya? Entonces va a ser, vamos a poner aquí porque si no, vamos a ponerle este menos este, dividido para la vida útil, ¿ya? Y vamos a multiplicarle, a ver, dividido para los 25 años de vida útil y vamos a multiplicarle por 5 años, que es la depreciación. Ya tenemos los $27,000. Ya, listo. Y acá tenemos el valor en libros o el importe en libros. ¿Cuánto nos cuesta? Según nuestro libro, 150 menos $27,123,000. Ahora, acá yo pongo revalorización, ¿ya? Que esto fue hecho el 1 de enero del 2021 por $20,000. Valor residual. Vamos a ponerle 0 porque no significa que yo voy a vender aparte esto, ¿no? La maquinaria se va a vender completa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle 0, ¿ya? La vida útil. Si yo ya deprecié 5 años, mi vida útil debería ser 20 años. No significa que yo voy a depreciar, por ejemplo, ya deprecié 5 años y ahora voy a depreciar la revalorización a 25 años. No, porque la máquina se supone que a los 25 años va a estar en 0. Ya no va a ser óptima para el funcionamiento. ¿Sí? Entonces yo deprecio 20 años. ¿Sí? Y hacemos lo mismo, ¿ya? Vamos a suponer que estamos el 31 de diciembre del 2021, entonces yo lo que hago es 20,000, divido para los 20 años, y esa es la depreciación que tengo en el año. $1,000. ¿Ya? Valor neto en libros va a ser los 20,000 menos los $1,000. Aquí vamos a multiplicarle por 6 años porque estamos asumiendo que ya estamos a finales del 2021. ¿Cuánto me va a costar en libros esta maquinaria? Ya, esta maquinaria
me va a costar 136.600. Ahora, esta depreciación de aquí no es gasto deducible. Ya les voy a explicar dónde dice eso. ¿Sí? Vámonos de nuevo acá y vámonos al mismo reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno, en el mismo artículo 28, numeral 6. La lógica que tiene el SRI es totalmente cierta. Si es que el gasto, perdón, si es que el ingreso por eso no fue tributable, ¿por qué la depreciación debería ser deducible? A mí me parece lo más sensato. ¿Sí? O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. Vamos a ver si llegamos al artículo 28 porque está un poquito lento. Les voy a compartir esto en lugar del que estábamos presentando. Y así es, en ese caso, si su revalorización es en negativo, igual se utilizan las mismas cuentas. Si es que es en negativo, tendría que ser, en lugar de ingreso, tendría que ser otro gasto integral. ¿Sí? Y la cuenta tendría que ser, puede ser como revalorización, pero sería en negativo, para que se ajuste el valor real, o el valor razonable. Acuérdense que siempre de eso hablamos. Carambas. Déjenme ver, mejor el que yo tengo acá en mis documentos, porque si no, aquí está, porque el que tengo en la nube está un poquito lento. Mejor los voy a presentar ese de ahí. Sí, porque este no sé qué pasa, pero no se observa. Ya, vamos acá y vamos a interrumpir esto y voy a presentarles el otro que voy a abrir en este momento. Sí, va a ser más rápido. ¿Sí? Ya. ¿Va a compartir el Excel? Claro, el Excel sí les vamos a compartir. Eso ya se va a poner en contacto a la persona que les envió el link y les invitó al webinar. Con esa persona él se va a poner en contacto con ustedes en los mismos grupos de WhatsApp y ahí les va a indicar dónde está la información y cómo pueden acceder. Esa parte sí ya es la administración del negocio quien hace eso. Aquí está el reglamento, que esperemos que se abra. Listo. Bueno, en el artículo 28, numeral 6 del reglamento de la ley de régimen tributario interno, justamente nos dice que no es deducible las depreciaciones de las revalorizaciones. Ya, ahí se genera un pasivo por impuesto diferido. Que eso ya es otro tema, es harina de otro costal. Y eso tendríamos que hacer un taller únicamente de impuestos diferidos para explicarles claramente eso. Bien. Ahorita les comento nomás así entre cuates para que tengan claro eso. Bien. Vamos al artículo 28. No me acuerdo en qué página estaba, pero vamos al artículo 28. Estamos en qué? Artículo 16. Vamos al artículo 28, número 6. 14 recién. 20. En el artículo 20 está quienes están obligados a llevar contabilidad, ¿no? Por si acaso alguien necesita saber eso. Ahí les dice quiénes. Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, ¿no? No pasó ese tema de las microempresas que si es que querían llevar contabilidad, ¿no? Todos tienen que llevar contabilidad. Listo, vamos al numeral 6, que estamos aquí. Servicios, ya. Vamos al 4, 5 y 6, ya. Aquí dice. ¿Ya? Bueno, aquí dice, ¿no? Que en caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, la duración de su vida útil o la técnica contable se aplicarán a estos últimos. Ya. Entonces, lo que dice, ¿no? Clarísimo. Ya. Cuando ¿dónde está?
Esto es lo que dice que se cargarán directamente al gasto, lo que ya vimos que decía la misma Nick. Ya. Aquí nos dice cuando se haya pagado, ¿dónde está el tema? Ya. Aquí está, vean. El literal F dice, cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible. ¿Ya? ¿Sí están listos? ¿Están clarísimos? El artículo 28, numeral 6, literal F, nos dice eso, que no será deducible. Y me parece lógico, es muy, muy, muy lógico eso, porque, como les decía, si es que el ingreso no es tributable, ¿por qué la depreciación de ese ingreso tiene que ser deducible? Entonces, ahí está la razón del por qué no es deducible este valor. Y sí me genera un pasivo por impuestos diferidos, que eso les digo, ya tendríamos que hablar en otra ocasión de la famosa NIC número 12, que nos habla sobre el impuesto a las ganancias, nosotros conocemos como impuesto a la renta. Listo. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Sí, les vamos a compartir el Excel. Eso digo, ya la persona que se contactó con ustedes les va a compartir eso. Nosotros a compartir nuevamente una ventana y vamos a compartir donde estábamos acá. Este de aquí. Listo. Ya. Ahí está. ¿Saben dónde está la normativa que nos dice que no es deducible? Ahora, puntualizaciones de algunas cosas. Vamos con el tema de los activos biológicos. ¿Qué es un activo biológico? Un activo biológico es donde está la NIC 41. NIC 41, aquí está. Un activo biológico es un activo que tiene vida. ¿Sí? Vamos a esperar que se abra aquí la NIC 41. Un ratito, ya. Aquí nos da los conceptos de activos biológicos. Aquí tenemos dos, ¿no? Tenemos el producto, a ver, ¿dónde está? Un poquito más abajo, aquí está en definiciones, ya, en el párrafo 5.9, nos dice que es un activo biológico. Vamos aquí a saltarnos todo esto, porque son precisiones nada más, ya. Vamos acá, el artículo 5, definiciones, ya. Listo. Ya. Tenemos, primero, producto agrícola es el producto ya recolectado procedente de los activos biológicos. ¿Ya? Clarísimo eso, ¿no? ¿Ya? Activo biológico es un animal vivo o una planta. ¿Ya? Resuelto. Entonces, el activo biológico es una propiedad, planta y equipo que está vivo, es un animal vivo o una planta. Por ejemplo, vacas, lecheras, gallinas ponedoras, plantaciones de largo, como esto, o sea, plantaciones, no me acuerdo, son cultivos de largo alcance, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿eh? Pero por ejemplo hablamos de plantaciones de palma, de papayas, de piñas, ¿ya? Que duren más de un ciclo económico, que el ciclo económico está contemplado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Esos son considerados como activos biológicos. ¿Ya? Tendrán el mismo tratamiento que propiedad, planta y equipo de acuerdo a lo que establece la NIC 16. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se valorará de la misma manera. ¿Sí? Eso de ciclo largo. Gracias, Tefomet. No me acordaba, se me fue a veces Todas las microempresas, claro, se han olvidado de llevar contabilidad. No pasó eso en la ley de simplicidad tributaria, que no fue nada simple, se contempla eso. No se dice que no están obligadas a llevar contabilidad. Son las microempresas, bueno, desde luego que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 20. Por ejemplo, personas naturales están consideradas como microempresas, entonces, si es que no superan las 9 fracciones básicas, no están obligados a llevar contabilidad. Pero, las 11 fracciones básicas de ventas no están obligados a llevar contabilidad. ¿Ya? Pero todas las sociedades
sean de hecho o derecho, están obligadas a llevar contabilidad. De la misma manera que las organizaciones sin fines de lucro están obligadas a llevar contabilidad, ¿ya? Entonces, esos son los parámetros que sí. Antes se suponía que las empresas, inclusive las personas jurídicas, no iban a llevar contabilidad, pero eso no pasó y me parece lo más razonable, porque el mismo SLA se iba a matar para determinar, iban a pasar en todas las empresas determinando impuestos. Entonces, lo más lógico era que sí lleven contabilidad. Listo. Ya. Entonces, los activos biológicos igual. La diferencia acá es que tenemos, por ejemplo, siembra, mantenimiento, ¿sí? Cuidados, ¿ya? Cultivo, y al final, cuando recién se cosecha, dejaríamos de considerar costos. Es lo mismo, es como que fuese una maquinaria que esté en tránsito, ¿sí? Hay algunos ciclos, por ejemplo, sé que la palma africana se demora 9 meses más o menos en empezar a producir, sé que las gallinas ponedoras se demoran algo así como 6 meses en comenzar a producir, sé que las vacas lecheras comienzan a producir más o menos a los 2 años de que se les insemina y paren y todo, ¿eh? Entonces ahí pasan a ser, pasan a formar parte de propiedad, planta y equipo. Ahora, aquí, igual que en la propiedad, planta y equipo, un técnico tiene que darnos la posible duración. Por ejemplo, en el tema del ganado, sé que una vaca lechera produce desde los 2 años hasta más o menos los 7 años, en óptimas condiciones. No es que deja de producir leche, pero en óptimas condiciones. Entonces hablamos que tienen más o menos un tema de 5 años de producción. Yo lo que tengo que hacer es decirle, ¿sabe qué? Mis vaquitas tienen una vida útil de 5 años. En el caso, por ejemplo, la plantación de rosas, ¿ya? La plantación de rosas tiene una duración de entre 9 y 10 años. Sí, yo sé que tal vez alguien trabaje en una plantación y va a decir, es que la plantación tiene 20 años y sigue produciendo rosas. Sí, pero tal vez ya no en su óptimo nivel, ¿ya? Lo que el técnico me dice, usted funciona en óptimo nivel durante 9, 10 años, dependiendo mucho de la variedad. En ese tema de lo que es flores, también hay que considerar un punto importante, que es el gusto y el mercado. Por ejemplo, hay unas, ustedes saben que salen nuevas variedades, que viene un rojo más intenso, XX, lo que sea, ¿ya? Entonces, la planta puede que a los 2 años ya no sea comercial, ya no se venda. Y yo no tuve que esperar los 9 años, pero tampoco significa que yo le voy a dar de baja, bueno, le voy a dar de baja y voy a mandar todo el gasto como deducible. Ya saben lo que tengo que hacer para poder hacer eso, ¿no? Tengo que solicitar una autorización al SRI, indicándole que por obsolescencia ha sido dado de baja eso. Y lo mismo me considera la NIC 16, ¿sí? Vamos a otro tema, lo que les hablaba de la NIC 5, la exploración y... ¿Cuál era? Ya me traspapeló un ratito, permítanme un segundo, ¿ya? Sí, es la NIP 5, ¿ya? No, perdón, es la NIP 6, ¿ya? Exploración y evaluación de recursos minerales. Ahora, como les decía, en el tema Ecuador, no os voy a hablar de otros países, sino de Ecuador, porque nosotros trabajamos en Ecuador. Nosotros tenemos una concesión minera. Nos dicen, ¿sabe que usted puede? La del banano, en óptimas condiciones, ahí sí le soy muy... A ver, podría ser las semillas certificadas como activo biológico. Las semillas certificadas no producen. Y hablemos de semillas certificadas de qué. Por ejemplo, si me dice semillas certificadas de papa de lineal, es un cultivo corto. Entonces, cuando es un cultivo corto, yo siembro y cosecho, y la plantita hasta ahí llegó. Las semillas certificadas podrían ser en un cultivo largo, estamos de acuerdo en eso. Ya. Del banano.
No sé exactamente cuánto tiempo dura una planta de banano, eso sí tendríamos que ver con un experto, ¿sí? Habría que ver un ingeniero agrónomo que conozca de banano, que conozca de eso, debe decirnos, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que esto dure tanto tiempo, dice. Y así las semillas certificadas estarían considerados como activos biológicos, no, están considerados como costo de producción. Porque yo compro semillas para maíz, las siembro, cosecho y hasta ahí llegó la plantita. ¿Sí? Siempre recordemos que estos cultivos, lo que nos decía la NIC 16, acuérdense, dure más de un periodo económico. El maíz siembra, sí, sí, pero el maíz se siembra en octubre y se cosecha en mayo. No, no aplica ahí. Porque no es que ha durado dos periodos económicos, ha durado parte del uno y parte del otro. Y son 9 meses de cosecha nada más el maíz. Y la planta deja de funcionar. ¿Te imaginas si yo le meto eso como propiedad planta de equipo, en lugar de ponerle como costo? ¿Sí? Debería ponerse como cultivo en tránsito hasta que se coseche y se venda. Estamos muy de acuerdo en eso. Por ejemplo, yo siembro en octubre, a diciembre del año X, yo debería dejar el maíz como un cultivo en tránsito, porque estoy solo metiendo dinero. ¿Ya? Pero, según la NIF 15, no existe un costo mientras no haya un ingreso. Y estamos muy de acuerdo. Lo que yo podría hacer es provisionar tal vez eso, pero ni aún así, él sería glosado para hacer esas cosas, utilizando la NIF 15, que tiene toda la razón. Yo no puedo generar un costo de algo que todavía no he vendido. En mayo que cosecho y vendo, ahí sí genero y doy de baja como costo de producción. Es como que tuviésemos producción en proceso. Así se maneja esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? De una vez ya que estoy ahorita en el chat. Ya, si la semilla certificada, por ejemplo, fuese para planta de piña, que la piña me dura 6 años, listo, correcto. Si fuese para banano, que me dure X años, correcto. Pero cultivos cortos, no, eso sí, tengan pendiente. Cuando sean cultivos cortos, no aplica el tema de que sean propiedad de planta de equipo. Para cacao, sí, totalmente de acuerdo, Ángel, porque el cacao es un cultivo largo, ¿sí? Dura entre 9 y 10 años la planta de cacao, dependiendo de la variedad, si es que es N51 o si es que es el cacao fino de aroma. Exactamente, todo lo que es cultivo largo. Listo. Bueno, entonces todo eso es lo que es propiedad, planta y equipo. Listo. Bueno, ¿cómo controlamos propiedad, planta y equipo? Café. Café también, María, porque el café sí es un cultivo de largo. Es un ciclo largo de cultivo. Sigamos con el tema. Ya. Nosotros tenemos activos no corrientes mantenidos para la venta. Ya. Esos son propiedad, planta y equipo. Puede ser propiedad, planta y equipo que yo en algún momento dejé de usarlos y los quiero vender. ¿Sí? Pero como yo no puedo parar la producción, invertí y compré una maquinaria nueva. Y mientras está funcionando la maquinaria nueva, la antigua la desmonto y la tengo lista para vender. Lo mismo pasa con, por ejemplo, camiones, que les digo es un caso muy normal. Ay, perdón, perdón.
Listo, mil disculpas, se me fue el internet, no sé qué pasó, se desconectó, pero bueno, igual ya estamos por terminar. Entonces, como les decía, esas son propiedades que están en valoración y que pueden ser vendidas. También tenemos los activos de inversión, que son bienes que nosotros tenemos y no están siendo utilizados por nosotros, sino están destinados tal vez a la renta o en inversión. ¿Ya? Listo. Mis estimados, si no tienen alguna pregunta, creo que terminaríamos con este propiedad, planta y equipo. Ya. ¿Cuáles son los emovientes dentro de los activos? Son los activos biológicos. Esos son los emovientes. Son los animales, vacas, gallinas, cerdos, cerdos que se dediquen a la crianza, ¿no? Puede ser también todos los ¿cómo se llama esta vaina? Todos los de raza, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Este es el momento de las preguntas, mis estimados, porque ya estamos por terminar. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, hasta aquí, a ver, dice, en YouTube el canal de Herbas quedará grabado el video. Sí, tenemos que subir el de la semana pasada, no sé si algunos de ustedes estuvieron la semana pasada y tenemos que subir el de esta semana. Estamos un poquito complicados con tiempo, pero ya espero que este fin de semana subimos ya. Los minerales, verán, el tema, como les digo, en Ecuador, los minerales se concesionan. Se concesiona determinado territorio para explotación de minerales, para la explotación de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, eso es un activo intangible, es un activo, claro, un intangible, lo que aplica la NIC 38. No es una propiedad, planta y equipo, porque no es que me venden la mina, sino que me venden la concesión para poder explotar esa mina. Y esa concesión tiene tiempo y tiene un costo. Entonces, para mí eso es un intangible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno. Estimados, no me queda más que... dice, con el criadero de truchas, ¿cómo podría ser? Ya, el criadero de truchas, ese es un activo, es una propiedad, planta y equipo. Las truchas son un producto agrícola. ¿Sí? ¿Por qué son un producto agrícola? Porque son lo que yo produzco y vendo. ¿Ya? Es un inventario, no son una propiedad, planta y equipo. Las truchas se compran en larvas, ¿ya? No es que yo apareo truchas, ¿no? Sino que compro en larvas y las pongo, les doy alimento y las crío y luego las cosecho y las vendo. ¿Sí? Pero la instalación, el estanque, todo eso que se utiliza para el criadero de las truchas, eso sí, es un activo y es una propiedad, planta y equipo, no es un activo biológico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Listo. Bueno, cualquier novedad se les va a informar a través del grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta más, con todo gusto, para terminar. Los materiales, a ver, dice gracias, profe, por su tiempo. Muchas amable, Gaby, a usted. ¿Ya? Muchas gracias a todos. ¿Sí? Los materiales, ya se les informará cómo los pueden acceder, que realmente son de dominio público, ¿no? El cuadro de Excel es lo único que, esa hojita que generamos nosotros, es lo único que daría para que ustedes la pueden descargar. De ahí las NIF ustedes las pueden encontrar tranquilamente. Listo. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Quién estima el valor residual para calcular una depreciación? Igual, el técnico que me dice cuánto tiempo va a durar. Él tiene que decirme cuánto considera él que yo podría vender ese vehículo, o perdón, esa propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Al finalizar el periodo estimado de uso. ¿Sí? Hay algunas maquinarias, les pongo el caso hay unos hornitos que se utilizan para lo que es la dentadura postiza. ¿Ya? Estos hornitos duran entre año y medio, 2 años. ¿Ya? Y al final del uso quedan totalmente destruidos y no pueden ser reparados ni pueden ser utilizados para la venta nuevamente. Entonces, ahí se venderá como chatarra, se venderán como repuestos, no sé. Entonces ahí el técnico que me vende tendrá que decirme, vea, esto le costará $5, $50. ¿Ya? Hablemos también de equipos como computadoras, usted sabe, ¿no? Yo me compro una máquina, una computadora TOF en $2,000.
Al final de los 5 o 6 años que esta computadora en teoría funcionaría, porque recuerden que la tecnología avanza muchísimo, me quedará, ¿qué me costará? $100, $50, y eso si es que logro vender en algo. Entonces, un técnico, una persona especializada debería decirme en cuánto podría yo vender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Si no, ha sido un gusto el estar con ustedes. Estén pendientes de nuestra información. Pronto estaremos con nuevos webinarios. ¿Sí? Y si ustedes gustan, pueden contactarse. Ahí hay un número de administrador en los grupos de WhatsApp que ustedes están y pueden solicitar determinado curso, determinado trabajo, ¿no? Determinada charla que ustedes quieran. Y con todo gusto estamos listos para ayudarles. Somos Harvard Academy. Un gusto haber trabajado con ustedes y hasta una próxima ocasión.